¿quién es dónde está la carta de suplencia? No, tú eres titular. Fundamento. ¿Dónde está? Oficial, ¿dónde está? ¿No lo ve? Para nombrar a Agustín Mellera. ¿Dónde está? ¿Dónde está el documento para nombrar a Somellera? ¿Qué artículo? Yo hago el tiempo. ¿Qué artículo es? ¿Qué artículo es? Con fundamento en los artículos 25, fracción 13ª y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para el desarrollo de la presente sesión se nombra al diputado Agustín Somellera Pulido, sí, como vocal en virtud de la ausencia del titular. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva pasar lista de asistencia. Diputada Marcela de Jesús González García. Presente. Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, presente. Diputado Javier Calderón Mena. Diputado Julio Alonso Manzano Rosas. Diputado Agustín Somellera Pulido. Presente. Diputado Juan José Peralta Soto. Hay quórum, diputada presidenta, con 4 asistencias y 2 inasistencias. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 18 horas con 10 minutos del día 6 de septiembre del año 2012, declaro abiertos los trabajos de esta sesión de la Comisión Permanente que fungirá durante el primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito a la diputada secretaria de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado correspondiente al día 6 de septiembre del año 2012. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la Comisión Permanente celebrada el día 30 de agosto del 2012. Cuarto, lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. Quinto, cómputo de votos de los ayuntamientos y declaratoria en su caso de haber sido aprobadas las reformas al capítulo tercero, al título primero, que se denominarán de los derechos humanos y se recorren en su numeración los siguientes capítulos del mismo título, a las fracciones cuarta y quinta del artículo 33, las fracciones 19ª, 30ª, 55 y 66 del artículo 36 y la fracción 20ª del artículo 51. Se adiciona al artículo 4 ter al capítulo tercero, reformado correspondiente al título primero, la fracción sexta del artículo 33. Una fracción es 67 al artículo 36, una fracción 21ª al artículo 51. Se derogan los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 52, todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. Sexto, iniciativa de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo.
Sexto, primero, lectura una iniciativa de decreto que presenta el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por el cual se autoriza enajenar a título gratuito a favor del Instituto de Vivienda de Tabasco dos fracciones con traza irregular ubicados en el Paseo La Chocra, Tabasco 2000, Villahermosa Centro, Tabasco, propiedad del Gobierno del Estado de Tabasco. La primera con una superficie de 6.197.78 metros cuadrados y la segunda con una superficie de 906.66 metros cuadrados que serán segregadas del predio propiedad del Gobierno del Estado con superficie de 18 hectáreas según escritura pública. Sexto, segundo, lectura de una iniciativa de decreto que presenta el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por el cual se autoriza enajenar a título gratuito a favor del honorable ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, el predio equivalente a 20.000 metros cuadrados ubicado en la prolongación de la calle Feliciano Narváez, esquina Circunvalación Sur, Colonia del Campo, Villa Benito Juárez, del municipio de Macuspana, Tabasco, para la construcción de canchas de usos múltiples. Texto tercero, lectura de una iniciativa de decreto que presenta la diputada Marcela de Jesús González García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma el artículo 7, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tabasco. Sexto, cuarto, lectura de una iniciativa de decreto que presenta la diputada Marcela de Jesús González García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma el artículo 64, fracción primera, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Tabasco. Sexto, 5. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta la diputada Marcela de Jesús González García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que se expide la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Estado de Tabasco. Sexto, punto 6. Lectura de una propuesta con voto de acuerdo que presenta el diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por medio del cual el Congreso del Estado, a través de la primera Comisión Inspectora de Hacienda, solicita que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entregue toda la información legal, administrativa y pericial relativa a la adquisición del inmueble que eligió como nueva sede. Se llaman los consejeros electorales a comparecer a una reunión ante la citada Comisión Legislativa, en cuyo marco se analice dicho informe y a que la Contraloría Interna del IEPCC investigue a fondo las presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de la cuenta pública 2011 y resuelva imponer en su caso y a la mayor brevedad posible las sanciones que correspondan en contra de los consejeros electorales y los funcionarios que avalaron dicha compraventa. Séptimo, asuntos generales. Octavo, clausura de la sesión y cita para la próxima. Contiene su encomienda, diputada presidenta. Gracias, diputada. Le solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente el orden del día. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. El orden del día ha sido aprobada, diputada presidenta, por unanimidad de votos. Siguiente punto del orden del día, procederemos a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 30 de agosto del año 2012, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a este órgano legislativo la dispensa a su lectura en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión. En consecuencia, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta Comisión Permanente la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo de la misma manera. Diputada presidenta, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta antes mencionada por unanimidad de votos.
Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de este órgano legislativo para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a consideración el acta que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Diputada Presidenta, el acta de la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 30 de agosto del año 2012 ha sido aprobada por unanimidad de votos. Se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión de la Comisión Permanente de fecha 30 de agosto del 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito a la diputada secretaria de lectura a los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor 6 de septiembre de 2012. 1. Oficios remitidos por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal y por el presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Querétaro, por el que en el primero comunica esta legislatura que en sesión pública ordinaria celebrada el día 28 de agosto del año 2012, la Comisión Permanente celebró su última sesión correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la 61ª legislatura. En el segundo comunica que en sesión del Pleno celebrada el día 12 de julio del 2012 se integran a la 56ª legislatura de ese Estado a partir de esa fecha y hasta el término de la misma las diputadas suplentes Perla Patricia Flores Suárez, Gabriela Quintanar Rico y Elisa Sánchez Peralta. 2. Oficios enviados por el oficial mayor del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca y por el asesor de la presidencia del municipio de Nacazota, Tabasco, relacionado con los puntos de acuerdo números 228, 283 y 287, emitidos por este Honorable Congreso del Estado, lo anterior para conocimiento de esta legislatura. 3. Oficios y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican la sentencia definitiva por el que se declara la inegibilidad de José del Pilar Córdoba Hernández como diputado electo propietario de representación proporcional en la primera circunscripción plurinominal del Estado, registrado por el Partido Revolucionario Institucional, y se modifique el acuerdo CE/2012/067, emitido el 8 de julio de 2012 por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Únicamente en lo relativo a la expedición de la constancia de asignación proporcional expedida a favor del propietario José del Pilar Córdoba Hernández, y en consecuencia se revoca la constancia de asignación emitida en fecha 29 de agosto del 2012 relativo a los autos que integran el expediente TET-JI-50/2012-1 y su acumulado TET-JI-51/2012-1, integrados con motivo de la presentación de las demandas que dieron origen a los juicios de inconformidad promovidos por los ciudadanos Renato Arias, consejero representante y propietario del Partido de la Revolución Democrática, y José Antonio Cifuentes Rocha, representante propietario del Partido del Trabajo, en contra del acuerdo CE/2012/067, de 8 de julio del presente año, emitido por el Consejo Estatal Electoral Local, específicamente en contra de la asignación de José del Pilar Córdoba Hernández como diputado de representación proporcional por considerarlo inelegible. 4. Oficio y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican la sentencia emitida en fecha 1 de septiembre de 2012 en el expediente identificado con la clave TET-JI-09/2012-1 y acumulados relativo al juicio de inconformidad promovido por la coalición Compromiso por Tabasco, integrado por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, en la cual se decreta la acumulación de los juicios de inconformidad en los términos planteados en el considerando segundo de esta resolución. En consecuencia, se deberá glosar a cada uno de estos copias certificadas de los puntos de esta resolución. Se declara la nulidad de votación recibida en casillas conforme a lo expuesto en el considerando octavo. Se tiene por realizada la recomposición de cómputo estatal en los términos indicados en el considerando octavo de esta sentencia.
Se confirma la declaración de la legalidad y validez de la elección de gobernador electo del Estado de Tabasco. Se confirma el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez al ciudadano Arturo Núñez Jiménez, candidato a gobernador constitucional del Estado de Tabasco, propuesto por la coalición Movimiento por Tabasco, integrada por los diputados, por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 5. En cuanto hace a los oficios enviados por los honorables ayuntamientos de Tiapa, Jonuta, Nacajuca, Macuspana, Huimanguillo, Comalcalco y Paraíso del Estado de Tabasco, por el que dan a conocer su voto aprobatorio en cuanto a la iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución local en materia de derechos humanos, remitida por este honorable Congreso. Esta soberanía lo tiene por recibido para los efectos legales correspondientes. 6. Oficio remitido por el secretario técnico de la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios Forestales y Pesquero, por el cual remite 3 originales de dictámenes en sentido negativo. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Gracias, diputada. El trámite que recae a los comunicados a que ha dado lectura la diputada secretaria es el siguiente. Por lo que respecta a los oficios enviados por el vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal y por el presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Querétaro, esta soberanía se da por enterada y se ordena archivarlas en el expediente respectivo. Gírense los acuses de recibo correspondientes. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites pertinentes. Se le da la bienvenida al diputado Javier Calderón Mena. En lo concerniente a los oficios enviados por el oficial mayor del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca y por el asesor de la presidencia del municipio de Nacajuca, Tabasco, relacionados con los puntos de acuerdo números 228, 283 y 287 emitidos por este Honorable Congreso del Estado, esta soberanía se da por enterada y se ordena sean agregados a sus respectivos expedientes. Asimismo, remítanse copias de los citados documentos a los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integran este Poder Legislativo, así como a los promoventes de los citados puntos de acuerdo, para su conocimiento y efectos. Gírense los acuses de recibo correspondientes. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En relación a los oficios y anexos enviados por el Tribunal Electoral de Tabasco, por el cual notifican las sentencias emitidas con fecha 29 de agosto y 1 de septiembre del presente año en los juicios de inconformidad relacionados con los números de expedientes TET-JI-50/2012-I y su acumulado TET-JI-51/2012-I y TET-JI-09/2012-I y acumulados respectivamente. Esta soberanía se da por enterada y se ordena que dicha documentación quede bajo resguardo de la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso del Estado, para que en su momento procesal oportuno se le otorgue el trámite correspondiente. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes para su debido cumplimiento. Finalmente, en relación a los dictámenes enviados por el secretario técnico de la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros de esta 60ª legislatura, esta soberanía se da por enterada y se ordena que dicha documentación quede bajo resguardo en la Oficialía Mayor de este Congreso, para que en su momento procesal oportuno se determine la sesión en que serán sometidos a la consideración del Pleno. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes para su debido cumplimiento. Como siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria que con auxilio del ciudadano oficial mayor haga el cómputo de los votos de los ayuntamientos para emitir en su caso la declaratoria de haber sido aprobadas las reformas al artículo 3º, al título 1º, que se denominará de los derechos humanos, y se recorren en su numeración los siguientes capítulos del mismo título: a las fracciones cuarta y quinta del artículo 33, las fracciones 30, 45, 46 del artículo 36 y la fracción 20 del artículo 51. Se adicionan el artículo cuarto ter al capítulo 3º reformado correspondiente al título 1º, la fracción sexta al artículo 33, una fracción
47 al artículo 36, una fracción 21 al artículo 51. Se derogan los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 52, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. El cómputo realizado da como resultado que se recibieron las actas de cabildo de los honorables ayuntamientos de Teapa, Conuca, Nacajuca, Macuspana, Huimanguillo, Comalcalco y Paraíso del estado de Tabasco, mediante los cuales comunican a este honorable Congreso que en sesión de cabildo aprobaron las reformas, adiciones y derogaciones antes mencionadas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Asimismo, es de señalarse que en relación a los honorables ayuntamientos de los municipios de Balancán, Centro, Cárdenas, Centra, Emiliano, Zapata, Jalapa, Tacotalpa, Tenosique, Jalpa de Méndez y Culhuacán, no se recibió documento alguno al respecto, a pesar de haber transcurrido en exceso el término de 15 días naturales siguientes a la legal recepción del expediente y de la notificación correspondiente que se realizó los días 13 y 14 de agosto del presente año, a excepción del honorable ayuntamiento del Centro, que fue notificado el 9 de mayo de los corrientes, por lo que ante esa omisión sus votos se consideran aprobatorios conforme al artículo 83, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, resultando unánime la aprobación al no existir voto en contra. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. En virtud de lo anterior, y toda vez que según el cómputo practicado por la diputada secretaria, se dio cuenta de haberse recibido 7 votos aprobatorios mismos que sumados al voto aprobatorio tácito de los 10 ayuntamientos señalados, que se considera como tal, pues no emitieron su voto dentro del término constitucional concedido con fundamento en los artículos 83, segundo párrafo de la Constitución Local 42, 46 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaran aprobadas las reformas al capítulo tercero, al título primero, que se denomina de los derechos humanos, y se recorren en su numeración los siguientes capítulos del mismo título. Se reforman las fracciones cuarta y quinta del artículo 33, las fracciones 30, 45 y 46 del artículo 36, y la fracción 20 al artículo 51. Se adicionan el artículo cuarto ter al capítulo tercero, reformado correspondiente al título primero, la fracción sexta al artículo 33, una fracción 47 al artículo 36, una fracción 21 al artículo 51. Se derogan los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 52, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al titular del Poder Ejecutivo Local para su publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la voz al diputado Agustín Somellera Polido para que dé lectura a una iniciativa de decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo Local a fin de que se desafecte del dominio público del Estado y se autorice para enajenar a título gratuito 2 fracciones de un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado a favor del Instituto de Vivienda de Tabasco. Por lo extenso de la iniciativa que presenta el titular del Poder Ejecutivo del Estado, si me permite, diputada presidenta, daré lectura al preámbulo y a los artículos transitorios, pues como será turnada a comisiones, habrá la oportunidad de revisarla y conocerla detalladamente. Despacho del señor Gobernador, diputada Marcela de Jesús González García, presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado de Tabasco, presente. En mi carácter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 33, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y con fundamento en los artículos 72, fracción primera, y 73, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito someter a la soberanía del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa de decreto a fin de que se desafecte del dominio público del Estado y se autorice al titular del Poder Ejecutivo para enajenar a título gratuito 2 fracciones de un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado a favor del Instituto de Vivienda de Tabasco. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Segundo, los gastos administrativos que genera la traslación de dominio serán cubiertos por el Instituto de Vivienda de Tabasco. Sufragio efectivo o no reelección, químico Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del Estado de Tabasco, licenciado Gerardo Guerrero Pérez, consejero jurídico del Poder Ejecutivo, y licenciado Rafael Miguel González Lastra, secretario de Gobierno. Cumplida su encomienda, diputada presidente. Gracias, diputado. La iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo local se turna a la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción 12ª, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Posil para que dé lectura a una iniciativa de decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo local a fin de que se desafecte del dominio público del Estado y se autorice a enajenar a título gratuito un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado constante de una superficie de 20,000 metros cuadrados a favor del Ayuntamiento Municipal de Macuspana, Tabasco, con el fin de llevar a cabo la construcción de canchas de usos múltiples. Por lo extenso de la iniciativa que presenta el titular del Poder Ejecutivo del Estado, si me permite, diputada presidenta, daré lectura al preámbulo y a los artículos transitorios, pues como será turnada a comisiones, habrá la oportunidad de revisarla y conocerla detalladamente. Diputada Marcela de Jesús González García, presidenta de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. En mi carácter de gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 33, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y con fundamento en los artículos 72, fracción primera, y 73, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito someter a la soberanía del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa de decreto a fin de que se desafecte del dominio público del Estado y se autorice al titular del Poder Ejecutivo a enajenar a título gratuito un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado constante de una superficie de 20,000 metros cuadrados a favor del Honorable Ayuntamiento Municipal de Macuspana, Tabasco, con el fin de llevar a cabo la construcción de canchas de usos múltiples, Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, los gastos administrativos que genere la traslación de dominio serán cubiertos por el Honorable Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Atentamente, sufragio efectivo o no reelección, químico Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del Estado de Tabasco, licenciado Gerardo Guerrero Pérez, consejero jurídico del Poder Ejecutivo, y licenciado Rafael Miguel González Lastra, secretario de Gobierno. La iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo local se turna a la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción 12ª, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Se me concede el uso de la voz, toda vez que soy la autora de la iniciativa, para proponer una reforma en la Constitución Política Local, con permiso de la mesa. Es la del 64 o la del 7. ¿Cuál es la del 7? En virtud de lo extenso de la iniciativa y dado que será distribuida a las comisiones que reglamentaria y legalmente corresponden y será leída en su totalidad al momento de la elaboración del dictamen correspondiente, solicito anuencia a los ciudadanos diputados miembros de esta comisión permanente para los efectos de la dispensa de la lectura total de la misma por constar de diversas partes considerativas y por lo tanto procederá a la lectura de un resumen de la misma. Iniciativa de reforma al artículo 7º, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tabasco, efecto de contemplar como derecho de los tabasqueños la postulación a cargos de elección popular de forma independiente. El día 15 de diciembre del año 2009, el presidente de la República remitió al Senado una iniciativa por la que se propuso reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo dicha propuesta la inclusión de la reforma al artículo 35, fracción segunda de nuestra ley fundamental para los efectos de contemplar como derechos de los ciudadanos mexicanos el de ser votados para cargos de elección popular por conducto de las candidaturas independientes. Posteriormente se presentaron en el Congreso de la Unión diversas iniciativas con idénticas temáticas a la del sentido que nos ocupa en este caso, teniendo todas como puntos de identidad y concordia que uno de los retos que enfrenta actualmente el país es fortalecer la participación activa y responsable de los ciudadanos en la definición de los asuntos públicos, tomando en consideración que es indispensable promover escenarios que permitan un equilibrio entre el principio de acceso al ejercicio del poder público a través de los partidos políticos y las candidaturas independientes. Por ende, en esta iniciativa se propone admitir mediante la reforma al artículo 7º, fracción primero de la Constitución del Estado, el derecho de los ciudadanos tabasqueños para ser candidatos a todos los cargos de elección popular sin la obligación de que un partido político los postule, con el propósito de fortalecer a la ciudadanía con una nueva dimensión de participación política y reforzar el derecho fundamental de todos los ciudadanos mexicanos a ser votados y con esto comenzar de forma paulatina, ordenada y coherente a dar satisfacción al mandato constitucional y consolidar en tiempo y forma el trabajo legislativo de esta Cámara. Así pues, para concluir la presente exposición, se señala la propuesta presentada en el contenido es la siguiente. Artículo 7. Son derechos de los ciudadanos tabasqueños, párrafo, fracción primera, votar en las elecciones populares y ser electo para los cargos públicos en la forma y términos que prescriban las leyes. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Es cuanto a esta iniciativa. La iniciativa presentada se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que el derecho proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción segunda, inciso G y H, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco,
Asimismo, en concordancia con el acuerdo parlamentario relativo al acuerdo de solicitud de opinión de impacto económico presupuestario de fecha 7 de enero del 2010, requiérase dicha opinión a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto y se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. De la misma manera, voy a hacer uso de la voz para leer la siguiente iniciativa de reforma a la Constitución Política Local, por ser también la autoría de la que tiene la voz. En virtud de lo extenso de la iniciativa y en virtud de que será distribuida a las comisiones que reglamentaria y legalmente corresponden y leída en su totalidad al momento de la elaboración del dictamen correspondiente, solicito anuencia a los ciudadanos diputados miembros de esta comisión permanente para los efectos de la dispensa de la lectura total de la misma, por constar de diversas partes considerativas y por tanto proceder a la lectura de un resumen de la misma. Presentación de la iniciativa de reforma al artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tabasco, a efecto de ampliar el periodo para el cual son electos los miembros de los ayuntamientos del Estado de 3 a 4 años. El municipio en México nace con una especial característica, la que le aporta la combinación de las estructuras sociales existentes antes de la llegada de los españoles con las formas legales y culturales que trajeron estos últimos. Desde el año de 1519, durante la fundación de la Villa Rica de la Veracruz por Hernán Cortés, fecha en que históricamente se crea el primer municipio en México, se han sucedido una serie de reformas a lo largo de los siglos que han pasado por la definición de su número de integrantes y asignación de funciones, esfuerzos por inducir el fortalecimiento de sus funciones administrativas y de sus finanzas públicas locales, las relaciones con los distintos órdenes de gobierno, hasta finalmente, al concluir, el movimiento armado de la Revolución Mexicana, el Constituyente de 1917, dio una nueva forma a las relaciones del municipio con las entidades federativas y la federación, especialmente en el artículo 115 constitucional, cuyo fundamento es la tesis del municipio libre. Así, después de haber sido promulgado este importante artículo constitucional y después de algunas modificaciones, las más recientes en 1999, el municipio continúa en la búsqueda de la autonomía efectiva y el desarrollo en lo económico y lo político. Amén, que en los últimos 10 años, con motivo del debate nacional sobre la reforma del Estado, se han discutido diversos asuntos sobre las instituciones públicas de nuestro país y sobre el régimen jurídico de los 3 órdenes de gobierno. En ese mismo sentido, el propio dispositivo 115 constitucional establece medularmente que el municipio es la base de la organización política y administrativa del Estado, debiendo además considerarse que su fortaleza está ligada a aquel y por lo tanto, toda gestión que se haga para robustecer las capacidades y la efectividad de los gobiernos municipales consolidará la capacidad de respuesta de gobierno para promover e impulsar las mejores condiciones de desarrollo y bienestar social. De igual manera, conviene destacar que los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos como son agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito, además de las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas. En particular, y siendo que esta actividad requiere el establecimiento de niveles de supervisión que permitan evaluar los resultados y tomar medidas de continuidad
que mejoren la eficiencia y eficacia de su prestación, han existido diversas propuestas que básicamente pueden resumirse en la necesidad de la reelección de los integrantes del ayuntamiento, así como en el periodo de ejercicio constitucional de los ayuntamientos de los municipios. En su consideración de órganos de gobierno, el primero de los tópicos antes señalados forzosamente debe pasar por una reforma al orden constitucional de la República, pues existe la prohibición expresa dentro del propio artículo 115 de nuestra ley fundamental. Sin embargo, el segundo punto señalado, es decir, el relativo a la duración del mandato de los miembros del ayuntamiento, la Constitución Federal no limita en modo alguno esta alternativa y por lo tanto, como se ha apuntado, al tenor del artículo 124 de la Constitución Federal, constituye esta una facultad reservada plenamente a los estados como partes integrantes de la Federación a través de la actuación de sus respectivos poderes revisores estatales. Debido a estas consideraciones, propongo una modificación estructural para elevar a 4 años el periodo de ejercicio de los ediles tabasqueños, con el firme propósito de contribuir a fortalecer el desarrollo de administraciones más eficientes e informadas, que se traduzcan en una actitud profesional para la prestación de los servicios públicos municipales y la atención del común municipal. Por tal virtud se propone modificar el artículo 64, fracción primera, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco para quedar como sigue. Artículo 64, fracción primera, segundo párrafo. El ayuntamiento entrará en funciones el 1 de enero del siguiente año a las elecciones y durará en su encargo 4 años. Es cuanto a esta iniciativa. Y por la libre. La iniciativa presentada se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que el derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción segunda, inciso G y H, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Asimismo, en concordancia con el acuerdo parlamentario relativo al acuerdo de solicitud de opinión de impacto económico presupuestario de fecha 7 de enero del año 2010, requiérase dicha opinión a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto y se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Aquí le vamos a pedir ayuda al diputado Agustín Somellera. No, es que ya. La gripita no creas que me ayuda a veces. Se le concede el uso de la voz al diputado Agustín Somellera Pulido para que dé lectura a una iniciativa de decreto por el que se expide la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Tabasco, presentada por la diputada Marcela de Jesús González García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de esta comisión, por lo extenso de la iniciativa, solicito se me permita leer un breve extracto de la misma, ya que será entregada y en su momento circulada a las comisiones competentes, por lo que allí habrá oportunidad de conocerlas a detalle. La presente iniciativa por la que se expide la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Tabasco se basa en el modelo tipo que se viene trabajando en otras entidades federativas con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esta ley tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en términos de los artículos 1, párrafos primero, tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como promover la igualdad de trato y de oportunidades. Se dispone también que las autoridades estatales tendrán la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas,
así como que los poderes públicos estatales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos y en el derecho su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social, y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de esos obstáculos. Asimismo, se indica que cada uno de los poderes públicos estatales y municipales adoptarán las medidas que estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, para que toda persona goce sin discriminación alguna de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados internacionales de los que México sea parte. Se contempla la creación del Consejo Estatal para prevenir la discriminación como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá a su cargo la rectoría en la aplicación de la presente ley, velando por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos, mismo que para dictar sus resoluciones no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia. Este Consejo tendrá como objeto llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación, formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentran en el territorio estatal, y coordinar las acciones de las dependencias y entidades de los poderes públicos estatales y municipales en materia de prevención y eliminación de la discriminación. De igual manera, entre otras, se señalan como atribuciones del referido Consejo las de verificar que los poderes públicos estatales y municipales e instituciones y organismos privados adopten medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación, participar en el diseño del Plan Estatal de Desarrollo, en los programas que de él se deriven y en los programas sectoriales, procurando que en su contenido se incorpore la perspectiva del derecho a la no discriminación. Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación. Promover una cultura de denuncia de actos discriminatorios. Difundir las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en los instrumentos internacionales que establecen disposiciones en materia de no discriminación, así como promover su cumplimiento por parte de los poderes públicos, estatales y municipales, para lo cual podrá formular observaciones generales o particulares o impulsar mecanismos de coordinación con las autoridades relevantes. Se señala también el procedimiento de queja por los presuntos actos u omisiones discriminatorias a que se refiere esta ley, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas estatales y municipales de los poderes públicos estatales y municipales, precisándose que toda persona podrá presentar quejas por escrito o verbalmente por presuntos actos u omisiones discriminatorias ante el Consejo, ya sea directamente o por medio de su representante, aun cuando no tenga vínculos con la persona presuntamente agraviada. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, podrán presentar quejas en los términos de esta ley, designando un representante. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Gracias, diputado. La iniciativa presentada se turna a las comisiones orgánicas de asuntos indígenas y agrarios, de equidad y género y de atención a grupos vulnerables, personas con características especiales y adultos en plenitud, para su estudio, análisis y para que de manera unida emitan el acuerdo dictamen que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracciones 22, fracciones 27 y 30, inciso A, 26ª, inciso B y 30ª, inciso A, B y C del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Asimismo, en concordancia con el acuerdo parlamentario relativo al acuerdo de solicitud de opinión de impacto económico presupuestario de fecha 7 de enero de 2010, requiérase dicha opinión a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto y se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes.
Se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Fósil para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Juan José Martínez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Por lo extenso del punto de acuerdo que presenta el diputado Juan José Martínez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con su permiso, diputada presidenta, daré lectura al preámbulo y el punto resolutivo, pues como será turnada a comisiones, habrá la oportunidad de revisarla y conocerla detalladamente. Con base en las facultades conferidas en el párrafo segundo del artículo 28, el artículo 36, la fracción sexta del 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como con base en lo dispuesto en el artículo 52 y las fracciones primera y octava del numeral 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, vengo a presentar ante la Honorable Comisión Permanente del Congreso de Tabasco una propuesta con punto de acuerdo. Artículo primero. El Congreso local, a través de la primera Comisión Inspectora de Hacienda, solicita al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a que entregue copia de los documentos que forman parte del expediente de adquisición de su nueva sede, que justifican la elección del inmueble comprado en comparación con otros dos edificios que estaban en la oferta y que son la base del precio final de la operación de compraventa. En particular, se solicita el dictamen técnico de las condiciones físicas y las características del inmueble, el contrato suscrito que da base a la citada adjudicación, el dictamen de la situación legal del inmueble, el dictamen final de procedencia de adquisición del inmueble, el acuerdo de aprobación de adquisición del inmueble y la adjudicación para la realización de los avalúos que forman parte de las evidencias documentales que entregó el Instituto al órgano superior de fiscalización del Estado para solventar las observaciones hechas a la cuenta pública de 2011. Artículo segundo. El Congreso del Estado exhorta a la Contraloría Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a que investigue a fondo las presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de la cuenta pública 2011 con motivo de la compra-venta del citado inmueble y determine con claridad las sanciones que correspondan en contra de los consejeros electorales y los funcionarios que avalaron semejante adquisición. Artículo tercero. El Congreso local solicita a la titular de la Contraloría Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que una vez que concluya la investigación respectiva, entregue una síntesis de dicho expediente a la mesa directiva de esta institución legislativa y a la primera Comisión Inspectora de Hacienda. Artículo 4. El Congreso del Estado llama a los consejeros electorales y a la titular de la Contraloría Interna a comparecer a una reunión ante la primera Comisión Inspectora de Hacienda, en cuyo marco se analizará a detalle la información correspondiente al proceso de adquisición de dicho inmueble y los resultados de la investigación realizada por la Contraloría Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Comisión Permanente del Congreso de Tabasco, a 5 de septiembre de 2012. Atentamente, diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Cumplidas encomiendas, ciudadana presidenta. La propuesta de punto de acuerdo presentada se turna a la primera Comisión Inspectora de Hacienda y a la de Hacienda y Presupuesto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción sexta, punto 1 y quinta, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso para su atención y determinación que corresponda. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador miembro de la Comisión Permanente que desee hacer uso de la palabra a favor de anotarse con la diputada secretaria
para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. A no haberse inscrito ningún diputado para hacer uso de la palabra en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes, siendo las 19 horas del día 6 de septiembre del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública de la Comisión Permanente del primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, y se cita para la próxima, que se verificará a las 12 horas del día 14 de septiembre del 2012 en esta misma sala de juntas, en la que se clausurarán los trabajos del primer periodo de receso correspondiente al tercer año de ejercicio legal. Asimismo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, instruye al oficial mayor, cita a los diputados integrantes de la 60ª legislatura para que asistan a la junta previa, en la que habrá de elegirse a la mesa directiva que dirigirá los trabajos legislativos durante el periodo comprendido del 15 al 30 de septiembre del 2012, relativo al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, misma que se verificará al término de la sesión de esta comisión permanente, que se efectuará el mencionado día 14 y a la que se les ha convocado. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación.